en sintonía de Central de Noticias al amanecer y ha llegado el momento de desarrollar nuestra entrevista de esta mañana y vamos a hablar sobre afectaciones de la temporada de huracanes en El Salvador. Y para ello damos la bienvenida a nuestro Z Pablo Ayala, él es coordinador de clima del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenido al set de Central de Noticias. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Quisiera que iniciáramos hablando sobre esta temporada de huracanes que se anuncia previo al invierno, sobre todo en países como el nuestro. ¿Cuáles serían las afectaciones para nosotros? Bueno, he de mencionar que El Salvador está justamente en una ubicación donde se afecta tanto por el lado del Océano Pacífico como por el lado del Océano Atlántico. De tal manera que los del Océano Pacífico normalmente la temporada inicia en mayo y los del Atlántico inician en junio. Ahora, para nuestro país, digamos los primeros meses de la temporada lluviosa que ya culminaron, que fue en mayo, junio, julio, es cuando más nos afectan los huracanes que inician en el Océano Pacífico. Es una zona muy efervescente para generar ciclones y huracanes que normalmente se mueven a lo largo de la costa de Centroamérica, México. Por el otro lado, por el Océano Atlántico, la temporada, digamos, más problemática para nuestro país inicia a finales de septiembre y todo el mes de octubre. Y de hecho vemos que las complicaciones para el país fueran aún más si estos huracanes tocaran tierra directamente salvadoreña, ¿no? Hemos visto incluso pues diversas alertas que se han emitido por parte de las autoridades de protección civil y que también el Ministerio de Medio Ambiente ha estado pues emitiendo alertas constantemente, sobre todo por el periodo de lluvias y por la presencia y paso de estos huracanes por la región que generan lluvias, y esto lo hemos podido observar incluso con pues problemas que se han generado, hablemos de inundaciones, hablemos de derrumbes y afectaciones en general. Sí, fíjese que la probabilidad de que el país sea impactado directamente por el ojo de un huracán es relativamente muy baja. No podemos descartarla porque en esta vida se pueden dar muchas situaciones. Por la geografía. Pero la posición en que estamos, digamos, estamos protegidos por los países de Nicaragua y Honduras, que sí son impactados directamente. No quiere decir esto de que no tenemos afectación. Al contrario, hay una combinación nefasta, llamémoslo así, para la afectación en el país. Número uno, que sea en el mes de octubre, cuando ya nuestros suelos están muy saturados. Y número dos, que el movimiento de la tormenta o del ciclón sea muy lento. Cuando es muy lento y logra ingresar a la región de Centroamérica, como sucedió con Mitch hace muchos años, en el 98, entonces la cantidad de nubes que acompaña este sistema quedan estacionarias y provocan unos derrames de agua impresionantes desde el cielo y se inunda todo. Y es menos afectado cuando el movimiento de los ciclones son más rápidos, se desplazan más rápidamente porque la estacionalidad de las nubes es menor y como consecuencia la lluvia pasa rápidamente. Otro de los antecedentes que podemos mencionar es la tormenta tropical 12E, que como usted bien lo dijo, se registró en el mes de octubre. Si bien es cierto, no es un huracán, pero sí generó serias afectaciones al país. Indudable. Esta fue quizás uno de los momentos culminantes que tuvimos en ese año. Fueron aproximadamente más de 10 días de lluvia continua. El sistema estuvo alimentado, llamémoslo así, por corrientes de aire desde el Océano Atlántico, desde el Océano Pacífico y desde Norteamérica. Era una combinación realmente increíble. Y la cantidad de agua que cayó también fue muy, muy alta. ¿Cuánto es la cantidad de agua que tiene que caer en territorio salvadoreño, hablemos de esta manera, para que la población pues se preocupe? Es decir, tanto para aquellos que viven en zonas vulnerables a deslizamientos como para los que viven en zonas propensas a inundaciones. Sí, fíjese que eso va en función del mes del año. Es muy posible que en los primeros meses, en mayo, en junio, cantidades superiores a los 100 milímetros no provoquen afectaciones. Pero si nos remontamos ahora a septiembre, octubre,
cantidades que sobrepasan los 60 milímetros de lluvia, normalmente van a ser capaces de provocar deslizamientos o acumulaciones, anegaciones en territorios bajos que van a afectar cultivos y otras situaciones. En este tema, ustedes cumplen un papel preponderante. Sabemos que el Centro de Monitoreo de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente es uno de los más avanzados en la región. ¿Cómo ustedes se mantienen pendientes de las amenazas que se vienen para el país? Bueno, hay una estructura laboral, llamémoslo así, y capacidades técnicas en nuestro personal que permite hacer un monitoreo continuo. Tenemos personal destacado las 24 horas del día, que están de manera permanente monitoreando lo que acontece en las vecindades de Centroamérica y lo que acontece en la cercanía ya de nuestro país y sobre nuestro país. Hemos logrado crear una estructura que permita generar información lo más rápido posible, de tal manera que la afectación que pueda tener la población, el impacto que pueda generar en las actividades de nuestra sociedad, sean valoradas. Y aquí es de mencionar que cada persona tiene que manejar su propio sistema de seguridad, tiene que manejar su propio sistema de decisión, en donde prácticamente su metro cuadrado de seguridad está afectado, llamémoslo así, y tomar decisiones con relación a la información que estamos brindando. La idea nuestra es de que esta información llegue lo más rápido posible a la población y esta no espere, no tenga la necesidad de ser informado por autoridades superiores para poderse mover. No, en este de salvar la vida se necesita de hacerlo uno en primera instancia. Las experiencias a través de los años les han ido indicando, por ejemplo, que el paso continuo o que se estén registrando continuamente pues fenómenos relacionados a huracanes esté asociado con el cambio climático, la evolución, digamos, que sean más agresivos o que se registren en periodos más cortos. Sí, hay una tendencia muy clara de parte del clima en hacer dos cosas. Una, tratar de depositar menos gotitas de agua en cada país, y otra que cuando lo deposita es en grandes cantidades y en eventos más cortos. Eso es lo que nos ha pasado a partir del año 2005 en adelante, en donde hemos tenido eventos de casi 5 años de sequías, de 2012 en adelante. Previo a eso tuvimos eventos muy lluviosos. Y ahora este año esperamos que las cosas estén un poco más calmadas. Pero sí asociarlo directamente con el cambio climático, todavía estamos en fase de estudio para poder dar una conclusión a ese respecto. ¿Cómo es la coordinación que ustedes como Centro de Monitoreo de Amenazas tienen con Protección Civil? Es recurrente que el Secretario para la Vulnerabilidad emita avisos porque se espera el paso de una onda tropical. ¿Cómo son estas coordinaciones? Mire, básicamente la Dirección de Protección Civil es la que emite los comunicados oficiales a la población salvadoreña. La Dirección del Observatorio Ambiental y toda su estructura de monitoreo que tiene forma parte de la Comisión Técnica Científica, y más bien la comanda la Comisión Técnica Científica que tiene la Dirección de Protección Civil a su disposición. Cualquier evento o cualquier situación que sea capaz de alterar la normalidad, estamos obligados a informarle a la Dirección de Protección Civil y hacerle todo un planteamiento de las consecuencias que puede tener los eventos. Y es la Dirección de Protección Civil quien hace su valoración y hace la emisión. Pero sí estamos completamente trabajando al unísono con ellos. Cuando se habla de fenómenos naturales, generalmente se dice que nunca se sabe cómo se está preparado hasta que ya ha pasado la situación, ¿no? Y que una situación, llámese afectaciones por huracanes, por tormentas, sismos, te preparan para un futuro, para de alguna manera pues enfrentarte a otra situación mayor. ¿Ustedes han logrado determinar con el paso del tiempo las zonas del país que son
más propensas, ya sea a deslizamientos o ya sea a inundaciones, y cómo se trabaja en esos puntos en cuanto a monitoreo? Sí, fíjense que han habido diferentes eventos que han sido capaces de mostrarnos cuál es la vulnerabilidad que tiene el país en diferentes fenómenos. Y se han desarrollado también estudios que permiten valorar la probabilidad de cómo una inundación puede afectar un territorio, cómo un tsunami puede afectar la zona costera, cómo las erupciones volcánicas pueden afectar determinado territorio. Y estamos por iniciar uno que se refiere al término de sequía. Y este es una deuda que teníamos, pero lo estamos construyendo ya para poder tener un marco de referencia, cómo actuar y cómo definir los territorios que son más afectados. Hay documentos que expresan esas condiciones para lo que es los tsunamis, para lo que son los deslizamientos en laderas, lo que son afectaciones por erupciones volcánicas y para lo que son inundaciones. Asimismo, muy documentado el tema de terremotos. Estaba viendo algunos de los antecedentes y aparecen por acá que algunos de los huracanes que se han registrado en el país o que ha tenido alguna implicación, está el huracán Adrián, el huracán César Douglas, huracán Bárbara, huracán Mitch. ¿Qué lecciones nos dejaron? Bueno, básicamente el huracán Mitch vino como a abrir la puerta, como a abrir el libro grande, porque fue uno de los huracanes que hicieron el parteaguas para lo que era el sistema de monitoreo que hoy existe. Literalmente, en aquel entonces carecíamos de un sistema de monitoreo automático. Carecíamos de personal suficiente como para hacer el monitoreo continuo y no teníamos tampoco un sistema de protección civil tan eficiente como el que hoy tenemos. En aquel entonces era un comité de emergencia nacional, pero al final Mitch como que vino a sacudir un poco la sociedad y llegó mucha ayuda y logramos construir lo que hoy en día es el Observatorio Ambiental. Bien, 8 de la mañana con 26 minutos, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al regresar continuamos hablando sobre las afectaciones por huracanes en el país. Muchas gracias por continuar informándose con nosotros. Estamos en el segmento de la entrevista y conversamos con el coordinador de clima del Ministerio de Medio Ambiente. Y estamos hablando precisamente sobre la temporada de huracanes en El Salvador y las afectaciones que los mismos generan en el país con la presencia de lluvias. ¿Con cuánto tiempo de anticipación, le preguntaba en el corte comercial, se puede advertir sobre la cantidad de lluvia que va a caer o el paso de un huracán que pudiese generar igual afectaciones? Sí, el Ministerio hace unas perspectivas, que es el tiempo más largo que usamos, que es para 3 meses. Hacemos una consolidación de lo que en ese periodo puede caer en cada uno de los puntos de monitoreo que tenemos. Luego hacemos una valoración mensual de cuánto puede caer en un mes determinado en esos lugares. En una escala más pequeña son 10 días, hasta llegar al tema de pronóstico del tiempo, que es prácticamente de 24 a 48 horas, en donde ya se está monitoreando lo que está existiendo en las vecindades. Y también hacemos un nowcasting, que se llama, que es una valoración de cómo están las nubes, cómo se están moviendo en el territorio a través de los radares, y emitimos algunos avisos a través del Twitter o a través de otras plataformas, de por dónde se están moviendo las nubes y cómo se está comportando la cantidad de agua que está cayendo. ¿Y es tan exacto el pronóstico, o por lo menos las experiencias les han dado a conocer de un rango del 1 al 10, que tal como lo previeron se registró? Le digo esto también para preguntarle precisamente sobre ese tema. Ya con este sistema avanzado que se tiene, pues el paso de huracanes anteriores, entre ellos el Mitch, pudiesen de alguna manera haberse contrarrestado
teniendo ese margen de tiempo, las afectaciones que generaron? Sí, mire, la década de los 90 fue una década bien orientada hacia el tema de desastres, pero los servicios que proporcionaban la información a las entidades estaban muy desmejoradas, llamémoslo así. Como consecuencia no hubo en aquel entonces capacidades completas como las que tenemos hoy, y digamos que no se puede comparar en aquel entonces a lo que tenemos hoy. Hoy en día estamos mejor capacitados, tanto profesional como técnicamente en equipo, en instrumental, que nos permiten valorar con precisiones de cada 5 minutos, ver qué es lo que está pasando en el país. Nada más quiero decir de que el clima o el ambiente es como nuestro cuerpo, que reacciona y nos manda señales. Mientras esté dando una normalidad, pues estamos bien. Estamos en un círculo de confort y podemos hacer unas fiestas y todo. Pero una vez que empieza una alteración en esos mensajes, entonces hay una serie de protocolos que activamos para poder darle seguimiento a los fenómenos. ¿Con cuántos meteorólogos cuenta El Salvador y cómo pueden capacitarse o informarse quienes estén interesados en serlo? Bueno, actualmente hemos tenido alrededor de, digamos, unos 10 a 15 meteorólogos profesionales, y tenemos alrededor de unos 30 observadores meteorólogos que están distribuidos en todo el país en estaciones de monitoreo del clima, y estamos en proceso de formación también de personal que está capacitándose o formándose profesionalmente a través de la ayuda de la Organización Meteorológica Mundial, y que también abre las puertas, llamémoslo así, no solamente al personal del ministerio, sino que también a universidades y estudiantes que puedan estar interesados en esta carrera. Y es importante hablar sobre la preparación que tienen ya las personas que están dando pues los pronósticos, ¿no? De repente por ahí hubo una controversia entre una meteoróloga que era comparada con presentadoras que se dedican únicamente a leer el pronóstico, ¿no? Ellas, pues los expertos que hay en el Ministerio de Medio Ambiente son personas que pasaron un proceso de capacitación no solo en el país, sino a nivel internacional. Sí, eso es correcto. Bueno, la mayoría de los que estamos actualmente funcionando como meteorólogos hemos pasado por aulas universitarias fuera del país. En Estados Unidos existe una carrera que se llama Bachiller en Artes, que también posibilita a las personas que no quieran estudiar directamente ciencias atmosféricas, sino que se les capacita para poder interpretar todo lo que se genera en estos servicios y poder transmitir o poder llevarlo a un lenguaje en que la gente pueda comprender que la lluvia en realidad son pequeñas gotitas que están cayendo, que cuando decimos lluvias aisladas es porque las gotitas son marralas, o cuando decimos lluvias intensas es porque muchas gotitas están cayendo pegaditas. Entonces hay formas de cómo comunicar esto y cómo decirlo, pues eso también se estudia, ¿verdad? Hay maneras como la gente lo comprende mejor. Y queremos aprovechar precisamente para orientar a la población, a la audiencia de Central de Noticias, que nos explique qué significa cuando de pronto damos el pronóstico y decimos registrarán o se pronostican chubascos. Bueno, chubasco viene de la palabra showers en inglés, que traducida por nuestros antiguos meteorólogos de la década de los 60 y 70, pues hicieron la traducción y le pusieron chubascos. Pero en realidad son lluvias esporádicas muy intensas y de corta duración. Son aguaceros que te mojan y después se queda viendo y ¿dónde está la nube? Ya no hay nada. Eso son lo que se caracteriza como un chubasco, que dura no más de 15 minutos. Y son gotas grandes y son gotas cálidas. Ok, esos son los chubascos. Cuando decimos lluvia es porque va a haber una continuidad en la caída de las gotas, que no va a ser de 30 minutos, sino que va a ser un periodo un poco más prolongado. Puede inclusive durar hasta 24 horas esa lluvia. Y cuando se habla de onda del este o flujo del este, cuando hablamos de este tipo de fenómenos, nos estamos refiriendo al causante que va a provocar que se formen esas gotitas, que se formen nubes.
Cuando carecemos de flujo del este o está muy acelerado, que utilizan muchos mis colegas, cuando está acelerado el flujo del este, entonces las gotitas y las nubes no se pueden formar. Como consecuencia, tenemos ausencia de lluvias. Tenemos días secos consecutivos. Y podemos derivar hasta en una sequía meteorológica. Bien, eso es una parte de algunos de los términos de los que la población a veces pues les dan el pronóstico del clima y se quedan en el limbo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que realmente va a haber? ¿Qué es lo que realmente se va a registrar? Sí. Y es importante que los expertos pues aclaren precisamente todos esos términos que son pues científicos y que de alguna manera pues a veces tienden a confundir un poquito a la población. Quisiéramos preguntarle además cuál ha sido el comportamiento de la lluvia en los últimos días. Voy a citar a la ministra de Medio Ambiente, y es que en una conferencia reciente ella dijo que tenemos lluvias rápidas y furiosas. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Justamente una cosa son las lluvias y otra cosa son las tormentas. Las tormentas eléctricas son de por sí, más allá de furiosas, son intensas, son explosivas. Digamos, es la máxima expresión que la naturaleza tiene para hacer y compensar energía que está acumulada en la atmósfera. Esa energía de alguna manera tiene que liberarse. La atmósfera lo hace a través de las descargas eléctricas. Y las descargas eléctricas son un transporte de energía desde el suelo hacia la nube y viceversa, que prácticamente estabiliza todo lo que es la atmósfera. Y la cantidad de agua que está asociada con estas tormentas y la cantidad de aire fresco que baja realmente tipifica cuán intensa es la tormenta. Podemos tener tormentas tan explosivas que inundan San Salvador, que son núcleos de nubes tan fuertes y tan intensos que prácticamente cuando depositan todo en el área metropolitana tenemos inundaciones en buena parte del área metropolitana. Generalmente antes de una lluvia y después de una lluvia la población siempre dice hay mucho calor previo a una lluvia y posterior a una lluvia. ¿Esto tiene alguna explicación científica? Eso por una parte, y también hemos visto, por lo menos he podido constatar en los últimos días el registro de lluvias o tormentas huracanadas, ¿no? Con unos vientos que parece que los árboles se los va a llevar al paso de la tormenta. Sí. Fíjense que la tormenta eléctrica tiene la característica que antes de caer la lluvia le avisa. Y es porque el aire cae en cascada desde las zonas más altas. Es un aire fresco, muy frío, que en la medida que va bajando se va ligeramente calentando, pero cuando llega a la superficie, llega alrededor de unos 100 metros antes de que inicie la lluvia. Y ahí es donde se dan las ráfagas, ahí es donde se dan los vientos máximos, porque cuando hay el choque de la masa de aire que cae y agarra en todas direcciones, entonces es cuando se da el movimiento más fuerte de la ráfaga. Unos 3, 4, 5 minutos después viene la lluvia, y es la lluvia más intensa. Los primeros 10 minutos de la tormenta es lo más intenso. Ciertamente los conductores deberían de tener ese conocimiento de que hay que tener precaución en esos 10 minutos primeros, porque ¿cómo se llama? La escorrentía crece grandemente en las calles. Y todo el mundo quiere avanzar, pero lo mejor es tener un poco de prudencia cuando se está dando la tormenta en su fase inicial. Otro fenómeno que se ha registrado en los últimos años, aunque de forma aislada, son los tornados. ¿A qué responde esto? Mire, los tornados aquí en el país difícilmente vamos a tener lo que es auténticamente un tornado. Sí podemos tener movimientos de aire circulatorios. Hemos visto en redes sociales algunos movimientos de ese tipo con las nubes, pero no a la categoría de un tornado. Como en otros países. Sí, y es que las condiciones térmicas del país no permiten una generación de aire que circule tan rápido. Sin duda, y hablando de las perspectivas climáticas, se esperaba, por lo menos lo que habían pronunciado ya para agosto, es que a partir de este mes
un poquito iban a cesar las lluvias continuas y un periodo seco, o por lo menos se preveía para los próximos meses. ¿Cómo están las perspectivas para concluir ese año? Fíjese que nosotros emitimos las perspectivas para agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre en el mes de julio. Y bajo las condiciones en que estábamos analizando lo que, llamémoslo así, si esto existe, entonces va a existir esto y esto. La condición primaria es de que el fenómeno del niño está ausente, el fenómeno de la niña está ausente. Como consecuencia tenemos una condición neutral. Niño y niña están ausentes. Entonces tenemos una condición neutral que nos permite tener un abanico de oportunidades. Y ese abanico de oportunidades, a través de los métodos que nosotros usamos, nos indican que agosto puede tener un periodo seco, es decir, 5 a 10 días con poca lluvia. Es algo que estamos viendo y que de repente se está dando en algunos sectores del país. A este momento llevamos, al día 16 tenemos el 50% de lluvia de lo que debería de caer en el mes completo. Eso quiere decir que vamos bastante bien, vamos bien. Y ha ocurrido lo mismo con mayo, con junio y con julio. Este año ha sido realmente, en cuanto a precipitaciones, bastante normal. ¿Cuál es la desventaja de tener un año neutro? De que puede ser normal, puede ser seco o puede ser muy lluvioso. No así cuando tenemos un niño que sabemos que vamos para abajo. Es más fácil pronosticar, llamémoslo así. O cuando tenemos una niña que sabemos que va para arriba la cantidad de agua. Es más fácil pronosticarla. Pero cuando tenemos un año neutro, usted tiene 3 probabilidades. Y entonces cuesta un poquito, hay que dedicarle un poco más de atención a ver realmente qué es lo que va a pasar. Pero vamos muy bien con el pronóstico y esperamos terminar así el año. Para ir finalizando con la entrevista, quisiera que nos hiciera un balance de cómo ha sido el comportamiento del clima en los últimos 5 años en el país. Bueno, fíjense que los últimos 5 años, quitando este que estamos vigente, han sido años deficitarios en cuanto a la producción de lluvia. Han sido años en los cuales no se ha alcanzado a los umbrales para llegar a una normalidad. Hemos tenido déficit de precipitaciones en casi todo el país. No es que no haya llovido, simple y sencillamente las cantidades de gotitas que cayeron en los monitores fueron menores a lo que solemos medir. Hay un comportamiento cíclico, de cada 5 años se dan estos eventos, van como hermanados. Eso quiere decir que en los próximos 5 años podríamos tener, estadísticamente vamos a condiciones más húmedas. Bueno, sin duda eso también permite de alguna manera adelantarse de aquí a 5 años de cómo se puede estar preparado para esa fecha, ¿no? Y ahí la importancia también no solamente de las instituciones vinculadas a este tema, sino también a usted, amigo televidente, pues principalmente cuando se habla de temporada climática, los que están más atentos a lo que digan los expertos son las personas aquellas que se dedican a la agricultura, y esto de alguna manera también le permite tener una perspectiva más amplia de lo que pudiese esperarse en los próximos años. Agradecemos su presencia a Pablo Ayala, coordinador de Clima del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al set de Central de Noticias. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hacemos una pausa, ya regresamos con más.